bienvenidos a esta entrevista en Comprensión de los Tiempos, pastores Gonzalo y Adriana. Les damos la bienvenida. Pastor Gonzalo, por favor, cuéntanos un poquito de ti, de tu querida esposa. Te conocemos desde jóvenes, crecimos juntos en la iglesia en Bogotá. También conocimos a Adriana, pero para comprensión de los tiempos queremos entrar un poquito más. Todo el mundo los conoce a ustedes, los predicadores, pero no las esposas. Entonces, por favor, preséntanoslas y también dinos cómo se conocieron. Bueno, mi esposa Adriana Perdomo Rodríguez. Nosotros estamos casados hace 26 años, ya para 27. Una mujer muy especial, una mujer muy clara, divertida, honesta, con quien puedo contar y sé exactamente que está conmigo por amor, porque estos 26 años han sido muy especiales. Entonces, esa es la primera parte de la pregunta, ¿cierto? ¿Y cómo nos conocimos? Nos conocimos cuando yo llegué con mi familia a la iglesia del Chico y Gonzo era allí líder de jóvenes y ayudaba en la alabanza y pues en otras cosas también estabas ahí pues en el ministerio trabajando. Y ahí conocí a Gonzo y ya fuimos más cercanos en un asado que organizaron los jóvenes en el parque. ¿Eso fue el Parque de los Novios? No, la Florida. La Florida, la Floresta. Sí, la Florida. No, la Florida. Bueno, allá, un asado y así comenzó nuestra relación de amigos. Y así comenzaron papá y mamá, así empezamos. Sí, exactamente. Ahí. Bueno, nos han compartido de cómo comenzaron. Obviamente. ¿Cómo comenzaron papá y mamá? ¿Cómo comenzaron papá y mamá, no? Y hay un fruto, el fruto de su matrimonio. ¿Por qué no nos hablan un poquito de cuál es ese fruto? ¿Cuántos hijos tienen? ¿Cómo se llaman? Etcétera. Bueno, nosotros tenemos un par hermoso de gemelas, María Camila y Laura Alejandra, y un varón, Pablo Andrés Infante. O sea, 3 preciosos hijos tenemos. Bueno, una de las cosas que nos gustaría saber es su vida personal con el Señor. ¿Cómo conocieron al Señor? Cada uno de ustedes nos podría compartir ese momento tan especial en sus vidas. Bueno, Adrianita, si quieres empezar, amor, con esa parte. Bueno, pues con mi familia asistíamos a un grupo familiar de renovación cristiana, así se llamaba en aquel entonces, porque nosotros asistíamos a la iglesia católica, pero comenzamos a asistir allí y nos invitaron. Y allí tenían unas reuniones de mini iglesias o iglesias en casa. Y recuerdo que el 30 de octubre de 1989 nos invitaron a esa reunión en casa y estaban compartiendo del evangelio, del amor de Dios. Y nos invitaron a quienes quisiéramos dar ese paso de recibir a Cristo en el corazón y que levantáramos nuestra mano. Éramos un grupo, había más o menos como unas 30 personas en ese apartamento y allí comenzó mi vida, mi relación con Jesús. O sea, yo tomé la decisión, dije sí, yo quisiera, y allí comenzó. Ya después de como un año y medio nos invitaron a Chico y comenzamos a congregarnos allí. Pero así comenzó mi caminar con Cristo. Y pues en mi caso es como el Campus Crusade, que ustedes conocen allá en Estados Unidos como Campus Crusade, de Bill Bright. Aquí en Colombia era un movimiento, La Cruzada, y ahí conocí al Señor, era muy niño, tenía 8 años. Y después de unos pocos años ya empezamos en la carismática cuadrangular con mi mamá y a veces mi papá, pero ya empezamos a ir allá y desde ahí ya quedamos pensados. Yo recuerdo haber recibido a Cristo en mi casa. Mi mamá me explicó el plan de salvación, que en el Campus Crusade es muy común hablar de las 4 leyes espirituales. Ahí yo entendí, ahí recibí al Señor y empezó toda esta larga historia de estar con Él estos años. Muchas gracias. Bueno, yo sé que Adriana es una diseñadora y Gonzalo estudió medicina, una diseñadora y un médico. Y obviamente estudiaron y desarrollaron esas
profesiones porque era una pasión, era un deseo poder hacerlo. Y sin embargo, ambos decidieron servir al Señor y tuvieron que trasladar, ¿no?, esa pasión, ese talento ahora para servir en el ministerio. ¿Cómo fue ese proceso, esa transición, esa pasión? Ahora, ¿cómo la viven En el ministerio. en el ministerio? Bueno, la verdad, cualquier área donde uno esté es un llamado. Y el tiempo que uno está, ya sea trabajando a tiempo completo para Dios o trabajando medio tiempo o simplemente sirviendo, le lleva a uno a tener siempre a Jesús como el centro y el Señor de esto. El ministerio, yo al principio, y Ari lo sabe, lo tenía como el centro, como el punto, como que lo que más me importaba. Obviamente, cuando nos casamos sí tenía claras las prioridades, pero obviamente era como un ídolo, y lo puedo decir de frente. Un ídolo, la iglesia carismática cuadrangular era un ídolo, el chico era un ídolo, mis pastores eran ídolos. Y para recobrar mejor dicho, esa pasión con esos ídolos era interesante, aunque servía al Dios correcto, a veces tenía la mirada donde no debía. Y creo que nosotros sí tuvimos que experimentar que Dios derribara uno por uno ese ídolo y recobrar la pasión verdadera con una motivación mucho más correcta. Y claro, si usted me pregunta los ídolos, yo digo, no me acuerdo cuáles son ya, pero fue un trato de Dios. Y la pasión se recobra cuando el verdadero Dios empieza a tomar el lugar y no los ídolos. Yo pienso que uno empieza a trabajar por lo que ve, ustedes se acuerdan de los grupos de jóvenes que teníamos, motivación, motivación, motivación. Ahora hay un aspecto muy diferente y es más Jesús. Y puesta la mirada en Él y mucho más en Él. Y Dios se ha ido encargando de cambiar totalmente esa visión. Bueno, ahora sí nos gustaría saber cómo tomaron la decisión para servirle al Señor tiempo completo. Y Adriana, ¿cómo fue esa transición aún para ti? Bueno, alguien dijo alguna vez, y hablando del tema de medicina, que los remedios y los medicamentos tienen la parte de atrás todas las posibles complicaciones. Y entonces a uno le dice posible anafilaxis, choque séptico, posible problema respiratorio, cuidado con los riñones. Yo creo que si nosotros hubiéramos tenido esa misma etiqueta y nos hubieran dicho todo lo que íbamos a enfrentar, uno hubiera leído un poquito más eso y se lo hubiera tomado con más precaución. Pero yo creo que el llamado de servir a Dios es algo que nace en el corazón. Y nosotros antes de casarnos, yo me acuerdo que el pastor Pablo Tremba, que fue el que nos dio la consejería prematrimonial, él me dio un pequeño consejo, porque yo estaba trabajando como médico, estábamos más o menos en mes de octubre, noviembre del 93, y él me dijo, dígale a Adriana que usted quiere ser pastor y lo que venga, usted sabrá si eso es o no es. Entonces, claro, habíamos hablado de ciertas cosas, pero yo estaba trabajando como médico. Cuando le dije, bueno, eso no lo sabe nadie más, pero me han llamado a trabajar en la iglesia y voy a ser pastor. Y entonces, tú sabes que nos vamos a casar. Entonces, ¿tú qué piensas? Así fue. ¿Y qué me dijiste? Que es evidente, pues que sí, que ese era pues el top de los llamados, aunque con sinceridad, pues yo era la ovejita, ayudaba en escuela dominical, haciendo la Santa Cena, preparándola, atendiendo la librería en aquel entonces ahí en Chicó. O sea, yo no puedo decir que yo era el top de ni mejor dicho, nunca había sido así como reconocida como el top de las predicadoras, o había ido a otra iglesia, a abrir iglesia, campo misionero, nada de eso. La verdad, nada de eso. Yo pasé de ser la ovejita raza a ser la ovejita esposa de un pastor que era diseñador y que ama las cosas, las manualidades, la naturaleza, todas esas cosas, pero no con el top del llamado y la visión de hacer. La verdad, no, no. Ahora, jamás sentí que eso, como mi profesión, hubiera sido truncada. De hecho, pues creo que en escuela dominical o con niños o aún decorando la iglesia o las cosas que podía
ahí podía poner mucho a funcionar eso que me gusta y que todavía es parte como de mi identidad y de mi personalidad. Entonces, como que la carrera nunca chocó con el llamado, ya tenía que ver con otras cosas porque realmente yo me considero de esas pocas mujeres que que no cuadramos tanto con la descripción de una mujer habladora y entradora y que habla y habla hasta por los codos. No, yo soy de ese grupo limitado de mujeres que no somos tan amigas de hablar tanto. No, no, en esas cosas no, pero, pero ese es el encanto, o sea, que aquí está el predicador, el duro para hablar, o sea, a Gonzo no hay que suplicarle que hable, o sea, entonces ha sido como rico eso, como poder complementarnos en las cosas donde, pues donde no tenemos esas habilidades, pero el otro sí. Entonces eso ha sido como lo chévere de este tiempo. Muy interesante. Realmente, en mi caso, yo tuve un poquito de conflicto con mi personalidad para entrar al ministerio, porque yo no me parecía a las demás pastoras. Todas las pastoras eran más calmaditas, tranquilas, y pues ya me conocen como soy. Eh, pero yo tuve que tener paz y conocer y venir a paz que Dios me había dado un mensaje y mi personalidad Dios la usaba para su llamado. Entonces, interesante porque yo, en mi personalidad, yo que hubiera querido ser como tú, más tranquila, tierna, dulce. Yo soy un poquito diferente, pero mira, tanto Dios te usa a ti con tus dones, con tu personalidad. Dios tiene un mensaje a través tuyo, como también Dios tiene un mensaje a través mío. Pero ahora, siguiendo con la siguiente pregunta, nos gustaría saber cómo ha influenciado, ha impactado el ministerio de ustedes en la vida de sus hijos. ¿Cómo han manejado ministerio y familia? Bueno, una de las cosas que siempre quisimos cuidar en lo posible era afectar la familia. Y decidimos que la familia tenía que tomar un papel muy predominante. Y pues si algún día entrevistan los hijos, sabrán ustedes esa parte. Pero prácticamente uno de los dones que a mí me gusta a mí usar es imitar o hacer títeres o hacer voces o muchas cosas. Y así crecieron ellos. Por 14 años ellos amaban los tiempos devocionales de familia y amaban los tiempos en donde nos inventábamos historias con el señor Castor el ratón y aún todavía por ahí hay una cosa que hay un programa pequeño que nos hacen hacer en la iglesia, se llama Nicolás. Pero la verdad, así uno quiera proteger su familia. Tarde o temprano hay cosas que les afectan, aunque nosotros nunca los colocamos que tenían que hacer cosas por ser hijos de pastores. De eso nos cuidamos, pero el mensaje que recibían ellos a veces era otro. Aunque honestamente los tres están con el Señor y están bien, y ustedes algún día chévere que hablen con ellos, son chicos de Dios, son especiales, realmente son un regalo de Dios. Y creo que la familia sí cobró una importancia bien fuerte. Cuando llegamos a Bogotá, después de estar en Cali y en Cartagena por 12 años, pues aún conservamos los primeros 10 años bien. Los últimos 5 años al estar en Chicó ha sido un poquito más, bueno, ya están más grandes, pero no ha podido ser igual que antes, aunque son etapas. Pero hemos tratado de cuidar que primero esté Dios y la familia. Aunque les digo, las presiones han sido a veces fuertes, no ha sido fácil, no ha sido perfecto, nos hemos equivocado. Pero el principio estaba y lo hemos tratado de guardar. Y Dios también honra cuando uno pone en sus manos lo que hace y ya el resto lo hace Él, ¿no? Pero podemos decir que tenemos 3 hijos que tienen temor de Dios y están en los caminos del Señor, que es lo que más, de verdad, uno desea y añora. No sé si quieres decir algo. Pues tal vez añadir algo pequeño y es como ayudarlos a guardar el corazón. O sea, hemos enfrentado situaciones dolorosas que no han sido sencillas ministerialmente hablando, pero como que una cosa clara para nosotros como hogar era que no queríamos afectar el corazón de nuestros hijos, traerles el dolor de las palabras o de las acciones, de alguna autoridad o de alguna situación y envenenar sus corazones, sino siempre
procurar guardarlos y que ellos pudieran tener claridad que sí, que en el mundo estamos y pasamos situaciones difíciles, pero que debemos perdonar y guardar ese corazón para poder seguir adelante, porque de otra manera los únicos afectados siempre seremos nosotros. Entonces sí nos preocupaba mucho eso, no traer el rum de la iglesia o de las ovejas o de los comentarios de A o B, C o de la displicencia a veces de alguna persona en autoridad, que ellos no fueran afectados por esa situación. De eso sí, pues puedo dar fe que fue como el trabajo que quisimos guardarlos y cubrirlos. Y cuando se afectaban, y ya ahora que son más grandecitos y se dan cuenta de cosas, pues de eso, de poder pasar un tiempo en familia, poder hablar, poder decir, esto causa dolor, pero debemos guardar el corazón, debemos bendecir, debemos perdonar y debemos seguir persistiendo. Entonces ha sido esa más bien como la situación actualmente. Muchas gracias por compartir, Gonzalo y Adriana. Quisiera hacerles una última pregunta y tiene como base una expresión que conozco y que me gusta porque refleja una verdad. La pasión produce visión. La pasión produce visión. Así que me gustaría conocer o nos gustaría conocer la pasión que Dios ha puesto en ustedes, hacia dónde los está dirigiendo, hacia dónde los está llevando. Y en otras palabras podría ser, ¿cuál es el mensaje que Dios ha puesto en sus vidas? Ese mensaje que apasionan sus corazones. Gracias por preguntar eso en medio de una pandemia. Les agradecemos la pregunta y gracias por orar por nosotros. Bueno, la verdad, mi esposa sabe que la frase que yo uso es, mira, yo puedo tener problemas con ella, yo puedo tener problemas con los hijos, yo puedo tener problemas con ustedes, pero no puedo tener problemas con Dios. Porque cuando ya me meto con Dios, ¿quién me va a ayudar? Cuando yo ya estoy en un área en donde les obedezco, en donde ya actúo mal, donde ya no me importa, ¿quién más? Ahora sí es cierto, ¿quién podrá defender? Pero la decisión fundamental es tener una buena actitud. Y ahí es donde Dios nos empieza a hablar. En este momento, con todas las transiciones que con Carlos hemos hablado, bastante ya de eso, con Arturo hemos hablado. En todas estas transiciones que están pasando, la número uno que creo que toca tener bien clara es que tenemos que estar cogidos de Dios, siendo leales y fieles a las personas que Dios nos ha colocado para servir. Estamos siendo en este momento pastores ayudantes. Vamos a ayudar. Vamos a estar pendientes de sacar adelante su ministerio, el ministerio de la iglesia, el nombre de Dios. Eso es lo que más en este momento está impulsando, porque si hablan con los dos de lo que está sucediendo, todo está inestable. No es tan sencillo. La economía o la familia o el futuro. Pero la decisión que siempre, y en estos días hemos hablado, es vamos a servir en donde estamos bien, haciéndolo bien. La promoción es de Dios, los momentos son de Dios, la mano de Dios es la que tiene que estar haciéndolo. Ir uniéndonos en el matrimonio, momentos difíciles y tensos en la pandemia. Vamos a tratar de estar bien de alguna manera, pero lo más importante y la visión más importante es que Dios sea conocido. Y a veces, una cosa que le dije a Adrianita es, oyendo varios mensajes y viendo las vidas de las personas, es fácil hablar, es fácil predicar, pero es muy difícil con la vida sellar lo que uno está hablando, y es lo que queremos hacer en este momento. Y Dios va a encaminar, está abriendo caminos en tanto la iglesia carismática, haciendo cosas a nivel de problemas mentales, situaciones para ayudar a la gente en sus asuntos mentales, ayudando a la gente en discipulado, formar gente para Jesús, una iglesia que se desarrolla hasta donde se puede. Más o menos eso es lo que podría decirles que nos motiva. Gonzalo y Adriana, y para terminar, quisiéramos que nos contara una anécdota. A mí me gustaría escuchar una anécdota alegre, algo que los hace sonreír cada vez que lo recuerdan y lo piensan. Sí, que nuestros estudiantes de comprensión de los tiempos puedan conocer algo de ustedes, de su familia, que los hace reír, y pues espero que nos hagan reír a nosotros también. Bueno, la mía es cortica. Es que yo tenía un problema en la vesícula biliar y pues estaba ya a punto de ser operado y los cólicos estaban terribles. Y nuestros hijos estudiaban en un colegio cristiano.
Y Laura, una de las gemelas, fue a pedir oración Pero porque era Fe que tenía 6. tenía como unos 8 años 6. y fue a pedir oración al colegio porque su papá era alcohólico. Entonces, pues ellos me conocían como pastor, ellos sabían del testimonio y en la última es que en un viaje a Perú, precisamente estaban ellas ahí. No, pero Y otra de las no la hijas, termina. otra de las hijas dijo que a mí a veces se me cerraba en lugar de la glotis el clítoris. Entonces era como interesante ver que yo quedé con clítoris y como alcohólico. Y la otra era más... No, es que Adri se ríe porque cuando éramos amigos, un muchacho iba a predicar a su casa y yo ya me iba, ¿no? La visitaba y ya me iba a ir. No éramos novios y ya me iba a ir. Éramos amigos. Éramos amigos y ya cuando me iba a ir, él llegaba con unos paquetes como de flores, Un peluche. un peluche, unos quesos y yo se los recibía y yo me quedaba. O sea, terminábamos los tres charlando y yo no sé si dañé más de una relación ahí, pero dije, yo me quedo. Eso más o menos entre algunas otras. No. Es que por eso era que era como más o menos de 6 o 7 años, porque era con la del alcohólico, pidiendo por el alcohólico de su papá, pues la docente que estaba escuchando en ese momento a Lalis, pero si tu papá es un ministro, no puede ser alcohólico, le decía así con los ojos de este tamaño, aterrada que el pastor fuera alcohólico. Y tú, ¿cómo sabes porque dices que tu papá es alcohólico? Dijo, no, porque es que se dobla así del dolor, no puede el dolor. Dijo, lo que tu papá tiene son cólicos. Ya, eso. Entonces era como esa el final de la historia del alcoholismo del pastor Gonzalo. Está muy bueno, muy bueno, muy bueno. Realmente nos han hecho reír. Muchísimas gracias por compartir. Esas son anécdotas de la vida. Y muchas gracias por ser parte de Comprensión de los Tiempos, por dedicarse a continuar el discipulado en esta forma, a enseñar de todo lo que el Señor les ha dado. Y esta no es la última vez, ¿no? No, esperamos volverlos a ver y ojalá Dios quiera que podamos hacer una entrevista con sus hijos también. Nos encantaría escuchar sus historias. Es muy lindo escuchar realmente los hijos, qué es lo que ellos piensan y sienten y podernos reír un rato. Y que pues todos los estudiantes de Comprensión de los Tiempos puedan disfrutar la vida de su maestro y sus familias. Muchísimas gracias.